Hasta ahora estuvimos hablando de operadores y de campos, pero no introdujimos estados. Para discutir estados en una teoría cuántica de campos, tenemos que ver dónde viven estos estados y cómo evolucionan. El formalismo de operadores distingue una dirección temporal de una espacial, y esto es natural en un espacio-tiempo de Minkowski, pero en el espacio euclidio es arbitrario cuál es el tiempo y cuál es el espacio. En una teoría cuántica de campos general en dos dimensiones, uno generalmente parametriza el plano con coordenadas cartesianas, t y x, que llamamos tiempo y espacio. Los estados viven en porciones espaciales y el hamiltoniano es el que genera las traslaciones temporales, ¿no? Y gobierna la evolución de los estados. Pero ahora hicimos el mapa entre el plano y el cilindro, y esto sugiere una nueva forma de cuantizar una teoría, que es lo que se llama la cuantización radial. O sea, definimos la teoría en el cilindro, donde hay una dirección temporal bastante natural, que uno toma el tiempo que va a lo largo de la dirección plana del cilindro y que toma valores entre menos infinito e infinito, y el espacio está compactificado en una coordenada que llamamos sigma, que toma valores de 0 a L, donde L es el perímetro del cilindro. Y bueno, hacemos la identificación de 0 tau con L tau. Vamos a escribirlo. O sea, en el cilindro, entonces, lo que hacemos es identificar los puntos 0 tau con L tau. Esto nos da las condiciones de contorno. Bueno, habíamos visto que en el espacio euclidio el cilindro se describe con la coordenada que llamamos W, a menos de factores I o menos I. Esto es tau más I sigma o tau menos I sigma. Bueno, es una convención. Y mapeamos el cilindro con la coordenada sigma, que va alrededor del círculo, y la coordenada tau, que nos permite definir estas superficies espaciales de tau constante, digamos tau 1, tau 2, y hacíamos el mapa z igual a, digamos, e a la 2pi w sobre L. Al plano, estos círculos, tau 1 y tau 2, se mapean en círculos. Acá supongamos que tau corre en este sentido, entonces tenemos el círculo tau 1 y el círculo de radio mayor tau 2 en el plano. Entonces mapeamos el cilindro al plano complejo o a la esfera de Riemann usando este mapa de Z a W. Para empezar a describir estados, necesitamos también un estado de vacío sobre el cual van a actuar los operadores de creación para construir el espacio de Hilbert. En el cilindro, los estados viven en porciones espaciales de tau constante y evolucionan con el hamiltoniano, que es de tau. Este es el hamiltoniano en el cilindro. Que define la evolución temporal de los estados,
y al hacer el mapa al plano, este operador se convierte en el operador dilatación, simplemente haciendo transformación de coordenadas, se puede ver que el dA de tau se convierte en z de z más z barra de barra z barra. Entonces el hamiltoniano se convierte en el operador dilatación en el plano, que es el equivalente al operador que va a realizar la evolución temporal. O sea, la evolución temporal en el cilindro se convierte en evolución radial en el plano. Y esta forma de tratar a la teoría es lo que se llama cuantización radial. En la teoría cuántica de campos nos interesan las funciones de correlación, y las funciones de correlación están ordenadas temporalmente. Entonces, orden temporal en el cilindro se convierte en el plano en orden radial, en el sentido de que los operadores que están insertados a distancia radial mayor están a la izquierda de los que están en radios menores. ¿Cómo se mapea el tensor energía-momento del cilindro al plano? Teníamos que el tensor energía-momento en el cilindro de W, bueno, recuerden que había una relación que iba como z menos 2 por el t en el plano, más la energía de Casimir, pero en principio podemos hacer una descomposición de Fourier del tensor energía-momento en el cilindro. Esto sería una suma de menos infinito a infinito de los modos del tensor energía-momento. Recuerden que los habíamos llamado Lm por E a la I mw, más la energía de Casimir. O sea, en el cilindro tenemos la energía de Casimir, y podemos hacer entonces una descomposición en modos en términos de estos modos Lm, que eran los que habíamos llamado los modos del tensor energía-momento. Entonces ahora para ir al plano, recuerden el tensor energía-momento en el plano, en coordenadas z, z barra, se relacionaba con el del cilindro con un z a la menos 2 por t w, w barra. Entonces, podemos hacer un desarrollo equivalente del tensor energía-momento en el plano, coordenada z. Vamos a tomar solo la parte holomorfa, la suma de menos infinito a infinito de Lm sobre z a la m más 2, y lo mismo para t barra de z barra la suma sobre m de menos infinito a infinito de un L tilde m sobre z barra a la m más 2. Voy a hacer un paréntesis porque me acordé algo que tenía que decir de la clase anterior, un par de errores que conviene aclarar. O sea, por un lado, cuando discutí el OPE entre T y W, entre T de Z y T de W, escribí T de Z, Z barra,
con T de W barra, y dije, bueno, acá escribí el OPE, y dije que el miembro izquierdo tenía dimensión de escala 4, pero bueno, esto está mal, ¿no? O sea, en realidad lo que tiene dimensión de escala 4 es si miro solo la parte holomorfa, o sea, de acá debería haber escrito T de Z por T de W. Así que bueno, disculpen. Siempre que tratamos el tensor energía-momento podemos descomponer la parte holomorfa y la parte antiholomorfa, y cuando hablamos de OPE están separadas, ¿no? O sea, son independientes el OPE holomorfo y el antiholomorfo. Y otra cosa que también generalmente digo mal es que cuando escribo los OPEs y pongo en general puntitos a la izquierda más términos singulares y después más puntitos a la derecha, esto lo que significa es que a la izquierda tenemos términos más singulares y a la derecha términos no singulares. A veces, hablando rápido, digo singulares en lugar de no singulares, ¿no? Pero bueno, esto simplemente para aclararlo porque muchas veces me equivoco. Bien, perdón, quería hacer una aclaración que me olvidé, tendría que haberla hecho al principio. Bueno, entonces volvamos un poquito, vamos a ir para atrás, vamos a borrar esto, así no hacemos lío. Entonces, estábamos diciendo que si hacemos un desarrollo de Fourier del tensor energía-momento en el cilindro, va a tener esta forma donde los Lm eran los modos de Fourier del tensor energía-momento, y en el plano, entonces, el desarrollo de Fourier de esta forma en el cilindro se mapea en el plano en un desarrollo de esta forma. En general, cualquier campo conforme, supongamos que tenemos un campo conforme, phi de z barra, que tiene dimensión h y h tilde. Cualquier campo conforme se puede expandir en modos y el desarrollo tiene esta forma como una suma sobre m enteros suma sobre n enteros de z a la menos m menos h, z barra menos n menos h barra, por los modos del campo phi mn. Esto para cualquier campo conforme en el plano se puede hacer este desarrollo en modos. Vamos a agarrar otra hoja. Y los modos, digamos, si uno invierte, voy a escribir de nuevo, cualquier campo phi de z barra se puede desarrollar como la suma sobre m entero, n entero de z menos m menos h, z barra menos n menos h tilde, por los modos y podemos invertir esta relación para escribir los modos en función de los campos. Entonces invertimos con la integral de contorno
z a la m más h menos 1, z barra, acá vamos a hacer la integral en dz barra, z barra a la n más h tilde menos 1 por phi de z, z barra. O sea, cualquier campo conforme de dimensión h tilde tiene un desarrollo en modos, y los modos se pueden encontrar invirtiendo la relación y usando la integral de contorno. Entonces, en particular, para el tensor energía-momento, los modos Ln y Lm se obtienen invirtiendo la relación anterior como la integral de contorno en z de z a la n más 1 por t de z. Recordar que t tiene peso conforme 2, entonces acá tenemos 2 menos 1, 1, y Ln entonces tiene esta forma, y el L tilde, lo mismo, será en función del z barra, la integral de contorno de z barra a la n más 1 por t barra de z barra. Entonces, bueno, acá lo único que hay que tener cuidado es que si solamente queremos el Ln y el Ln tilde, lo que tenemos que asegurarnos es que no haya otras inserciones dentro del contorno. En cuantización radial, Ln es la carga conservada. O sea, fíjense que acá estamos integrando en z la corriente conservada, que es el tensor energía-momento. Entonces la integral en el espacio de la corriente nos da la carga conservada. Entonces Ln es la carga conservada asociada a la transformación conforme delta z igual a z a la n más 1. Recordemos que la corriente de Nether habíamos encontrado para las transformaciones conformes que tenía la forma epsilon de z, bueno, en el caso infinitesimal, ¿no? T de z, pero en general para una transformación delta z que va como z a la n más 1, la corriente de Nether asociada a las transformaciones conformes tiene esta forma. Y por otro lado, la integral de contorno, o sea, tenemos la integral de contorno en z, se mapea a la integral alrededor de porciones espaciales sobre el cilindro. Entonces, esto lo que nos dice es que Ln es la carga conservada, en el sentido de, digamos, conservada significa que es constante ante la evolución temporal en el cilindro, ¿no? O sea, conservada significa esto, frente a la evolución temporal en el cilindro, que es equivalente a la evolución radial en el plano. En ese sentido, conservada. Y lo mismo L tilde n es la carga conservada asociada con las transformaciones delta z barra a la n más 1. Bien, entonces, en la teoría cuántica, las cargas conservadas se transforman en generadores de la transformación. O sea,
Ln y L tilde n generan las transformaciones conformes. Ln y L tilde n son los generadores de las transformaciones conformes delta z, z a la n más 1 y delta z barra a la n más 1. Y estos son los que habíamos llamado generadores de Virasoro. Los modos del tensor energía-momento son los generadores de las transformaciones conformes. En particular, el L-1 y L tilde menos 1 son los generadores de las transformaciones constantes, o sea, son los generadores de las traslaciones. En el plano. Y L0 tilde son los generadores de las rotaciones y las transformaciones de escala. Recordar que en este caso teníamos que delta z era una z por z, en este caso delta z igual constante. Entonces, dijimos que el hamiltoniano, que mide la energía de los estados en el cilindro, se mapea en el operador dilatación en el plano. Hamiltoniano en el cilindro, que genera la evolución temporal de los estados, se mapea en el operador dilatación en el plano, que es la suma de L0 más L0 tilde. O sea, este es el generador de dz más z barra de z barra. Entonces vamos a ver el álgebra, cuál es el álgebra que satisfacen estos generadores, Ln, o sea, ahora queremos calcular el conmutador de Lm con Ln. Entonces vamos a escribir Lm como una integral de contorno alrededor de z y Ln como una integral de contorno alrededor de w. O sea, ahora vamos a escribir, entonces Lm lo vamos a escribir como una integral de contorno alrededor de z y Ln como la integral de contorno alrededor de w. Y ahora z y w están sobre el plano, ¿no? O sea, son coordenadas. Z y W son coordenadas del plano, o sea, en el sentido que W ya no es la coordenada del cilindro. Estas son dos coordenadas en el plano. Entonces, vamos a escribir el conmutador. Lm, Ln va a ser el conmutador. Perdón. Uy, otra vez. Perdón, hace rato que no me pasaba esto, ¿eh? Ok. Entonces, el conmutador lo vamos a escribir como Lm es la integral de contorno en z
y Ln es la integral de contorno en W. Entonces esto nos va a dar Lm por Ln y le tenemos que restar Ln por Lm, o sea, la inversa, integral en W por integral en Z de Lm, que es Z a la m más 1, por T de Z, y Ln, que es W a la n más 1, por T de W. Esta es la manera de escribir el conmutador de los generadores. Ponemos la forma explícita de Lm, que era la integral de contorno en Z de Z a la m más 1 por T de Z, y Ln lo mismo con W. Entonces, acá tenemos que recordar que todas las ecuaciones con operadores hay que pensarlas como que viven dentro de funciones de correlación que tienen orden temporal. Y ahora en el plano, el orden temporal significa orden radial. Entonces estos operadores T de Z y T de W están ordenados radialmente, que quiere decir los de radio mayor a la izquierda y los de radio menor a la derecha. Es decir, el producto LM, LN significa que LM que está en Z está en un radio mayor que LN, que está en W. Entonces en este caso tenemos W y Z LM está en un radio mayor que W. En vez, el otro producto LN, LM significa, por el contrario, que Ln está en un radio mayor, quiere decir, si este es Z, W está en un círculo de radio mayor. Bueno, perdonen los dibujos, pero se entiende. Ay. Ok, entonces vamos a calcular el conmutador usando este orden radial, y la manera de hacer este cálculo es fijar W y hacer las integrales en Z. Entonces vamos a poner W en un punto fijo. Entonces supongamos que acá está W. Y vamos a hacer primero la integral a lo largo de un contorno Z, donde W está dentro, está en un radio menor, y le vamos a quitar la integral, si este es W, donde hacemos la integral a lo largo de un contorno que está por adentro. Entonces, esta diferencia de contornos lo que nos da, si este es el punto W que está fijo, nos da un contorno de Z que rodea a W. O sea, hacemos la integral en Z alrededor de W fijo, y esta diferencia de Z de W menos de W de Z corresponde a una integral de contorno alrededor de W. Esto quiere decir entonces que el conmutador
LM, LN es igual a la integral en Z por la integral en W de Z a la M más 1, W a la N más 1, T de Z, T de W. Entonces, hacemos la integral en Z, significa que ahora esta diferencia es simplemente hacer una integral en Z alrededor de W, ¿no? O sea, este es un contorno en Z alrededor de W. Integramos en Z y esto nos deja la integral en W del residuo, o sea, la integral en Z nos rescata solamente el residuo de Z a la M más 1, W a la N más 1, por el OPE de T de Z con T de W, que ya a esta altura debería ser bien conocido, C sobre 2 sobre el polo cuártico, más 2 T de W sobre Z menos W al cuadrado, más derivada T de W sobre Z menos W, más los términos no singulares. Entonces, ahora tenemos que calcular el residuo de este objeto. Para eso lo que vamos a hacer es desarrollar Z, o sea, tenemos que calcular el residuo en Z igual a W, entonces hacemos un desarrollo de Taylor de Z a la M más 1 alrededor de W. Esto nos da W a la M más 1 más la derivada M más 1 evaluada en W por Z menos W más la derivada segunda por un medio M por M más 1 por W a la M menos 1 Z menos W al cuadrado más 1 sobre 3 factorial de M por M más 1 por M menos 1 W a la M menos 2 Z menos W al cubo más términos de orden superior, pero para sacar el polo simple nos basta quedarnos hasta Z menos W al cubo. Entonces, el residuo toma la forma, ahora tenemos entonces LM, LN igual a la integral en W sobre 2pi de W a la N más 1, y ahora el residuo va a agarrar el polo simple en cada uno de los términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el polo simple de T toma el término que no tiene ceros en Z menos W, o sea, W a la M más 1 por derivada T de W. El polo cuadrático rescata el término lineal, o sea, más 2 M más 1 W a la M
por T de W. Y el polo cuártico rescata el cero cúbico, entonces nos queda como coeficiente C sobre 12 por M cuadrado menos 1 W a la M menos 2. Bueno, ahora podemos integrar el primer término, la derivada t, la integramos por partes y hacemos la integral en W. Los dos primeros términos tienen la misma forma y estos dos primeros términos son de la forma, o sea, integrando este por partes y este que va a quedar de la misma forma, tienen la forma de Ln más m. Y entonces podemos escribir el conmutador Lm como m menos n por Lm más n más C sobre 12 por m cuadrado menos 1 delta m más n. Y esta es la famosa álgebra de Virasoro, que obtuvimos usando cuantización radial. Esta es una herramienta muy poderosa en el plano complejo. Lo mismo sucede con los L tilde, ¿no? O sea, no lo hicimos, pero si calculamos el conmutador de L tilde M con L tilde N, obtenemos el mismo resultado, M menos N, ahora por L tilde, M más N, más el término de carga central, este C, entonces C se llama carga central. Ahora vemos por qué se llama carga central. En un álgebra, el término de carga central es un término extra que aparece y que conmuta con todo lo demás, ¿no? Se conmuta con todo el resto de los operadores. Bien, esta entonces es la famosa álgebra de Virasoro. Vamos a analizarla un poquito más. Pensemos en las transformaciones de coordenadas. Supongamos una transformación de coordenadas delta z igual a z a la n más 1. Esta transformación es generada por campos vectoriales Ln igual a z a la n más 1 derivada z. O sea, recordemos un poquito esto. Cualquier transformación infinitesimal holomorfa, o sea, supongamos que tenemos z' igual a z más epsilon de z. Y ahora, por hipótesis, suponemos que el mapa infinitesimal epsilon de z admite un desarrollo de Laurent alrededor de z igual a 0, o sea que podemos desarrollar epsilon de z como la suma entre menos infinito e infinito de c sub n por z a la n más 1.
desarrollamos epsilon de z alrededor de z igual a 0 y el efecto de esta transformación sobre un campo, consideremos un campo que no tiene dimensiones y que tiene spin 0, un campo phi de z barra que vive en el plano, transforma de esta forma como phi' de z' barra prima, es un campo escalar de spin 0. Podemos desarrollar ahora phi de z barra alrededor de z' barra, esto es cambio de coordenadas, phi de z barra prima menos epsilon de z' por derivada prima de phi en z' z barra prima menos epsilon barra de z barra prima de barra prima de phi de z' z barra prima. Nos quedamos a primer orden. Entonces, esto lo que nos dice es que la transformación de phi es menos epsilon de z derivada phi menos epsilon barra de z barra derivada barra de phi. Entonces reemplazamos epsilon y epsilon barra por el desarrollo menos suma sobre n de c sub n z a la n más 1 derivada phi menos suma sobre n de c tilde n z barra n más 1 derivada barra de phi. Y esto es la suma de z a la n más 1 derivada z es lo que llamamos Ln. Clásicamente habíamos llamado a estos generadores Ln menos suma sobre n de c tilde n L tilde n phi. O sea, ahora llamamos Ln a estos generadores z a la n más 1 derivada z. Podemos calcular el álgebra de estos generadores. Ln con Lm es simplemente hacer z a la n más 1 derivada z por z a la m más 1 derivada z, y esto nos va a dar n menos m por L n más 1, n más m, L tilde n con L tilde m, n menos m por L tilde n más m, y Ln con L tilde m igual a 0. Esto es parte del álgebra de Virasoro que calculamos recién. Falta el término central y resulta que el término central, como ya habíamos visto, está relacionado con las transformaciones de Weyl. O sea, esto lo que nos dice es que una transformación conforme no es solamente un cambio de coordenadas, o sea, estos cambios de coordenadas son parte de las transformaciones conformes, pero nos están faltando todavía las transformaciones de Weyl, que son las responsables del término de carga central en el álgebra de Virasoro.
Bueno, vamos a dejar acá esta clase y la próxima clase vamos a empezar a discutir un poco las representaciones del álgebra de Virasoro. Vamos a dedicar un poco más de tiempo al álgebra de Virasoro, que es muy importante en todo lo que tiene que ver con la teoría de cuerdas. Bueno, hasta la próxima.